Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por sumarse este año a esta edición digital que estamos haciendo de las jornadas. Aprovecho para agradecer a la universidad una vez más por mantener este espacio y sobre todo al capítulo argentino de ISOC, que sigue apostando por crear estos lugares para debatir y para encontrarnos con los distintos actores que integran este sector. Este año todo parece que va a girar en torno al COVID, más en la parte de tecnología y de telecomunicaciones. La tecnología se ha transformado en uno de los pilares fundamentales para la gestión de esta pandemia y nos obligó a todos, desde el sector público nacional, a elevar en la agenda el arraigo de lo que es la cultura digital y la creación de un entorno habilitador para que hoy es el medio por el cual llevamos adelante nuestro trabajo, nuestra educación e incluso nuestras actividades recreativas. A lo largo de este webinar vamos a charlar un poco sobre las distintas iniciativas que se están llevando adelante desde el Estado en materia de innovación tecnológica y el impacto que tuvo toda esta crisis en el proceso de diseño y adopción de políticas públicas. Entonces, en esta ocasión tenemos a funcionarios de distintas carteras TIC del Estado. En primer lugar está Martín Olmos. Martín es licenciado en Ciencias Políticas por parte de la Universidad Católica Argentina y es magíster en Políticas Públicas de la Universidad de George Washington. Actualmente se desempeña como subsecretario de Tecnología y Comunicaciones dentro de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Con anterioridad trabajó en distintos organismos públicos, tanto nacionales como en la Universidad Autónoma de Buenos Aires, y se desempeñó como consultor en políticas públicas y ciencias de datos para organizaciones públicas y privadas. También nos acompaña Gonzalo Quilodrán. Gonzalo es licenciado en Ciencias Políticas, es diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local, tiene un posgrado en Historia Económica en Flaxo y una especialización en Gobierno y Desarrollo Local y en Promoción Económica, Desarrollo Territorial y Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizadas en la Unión Iberoamericana de Municipalistas, con sede en España. Como parte del Gobierno de Salta, se desempeñó como secretario de Comunicaciones, Prensa y Difusión, y también fue secretario del Interior y de Municipios. Además ocupó el cargo de director de la Agencia de Promoción y Desarrollo y posteriormente el de coordinador de la Casa de Salta con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente Gonzalo es director del Ente Nacional de Comunicaciones en representación del Poder Ejecutivo Nacional. Nos acompaña también Anabel Cisneros. Anabel es ingeniera en telecomunicaciones con más de 10 años de experiencia profesional en empresas del sector. Dentro del ámbito público se desempeñó como subgerenta de ingeniería y gerenta de control de la ex Comisión Nacional de Comunicaciones y como directora nacional de Asuntos Internacionales de la ex Autoridad Federal de TIC. Actualmente se desempeña como directora de ARSAT y es la presidenta del capítulo argentino de Internet Society. Y finalmente contamos con la presencia de Fernando Yapañic. Fernando es doctor en Ciencias de la Computación, es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del Instituto UBA CONICET en Ciencias de la Computación, y además es director de la iniciativa Programar de la Fundación Sadowski. Durante esta pandemia, Fernando coordina el desarrollo de la aplicación Cuidar. Para todos aquellos que no la conozcan, la Fundación Dr. Manuel Sadowski es una institución público-privada que tiene como objetivo favorecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico y la estructura productiva en todo lo que se refiere a la temática de las TIC. Bueno, ahora que ya los presenté, damos inicio a este primer webinar. Empezamos con Martín. ¿Querés contarnos un poco las distintas acciones que llevaron desde la subsecretaría en este contexto? Martín, no sé si me escucha. Ahí está. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahí está. Ah, perdón, estaba hablando muteado. Creo que en estos últimos tiempos nos ha pasado a todos en alguna oportunidad. Bueno, empiezo de vuelta. Nada, muchísimas gracias, Agustina, a las organizaciones que han encarado este encuentro, que entiendo que ya van varias ediciones y que se está transformando también en una referencia del sector como un ámbito de discusión y de debate
sobre conectividad y sobre políticas TIC. Bueno, gracias a la Universidad de Palermo, a Mario, a ISOC, al capítulo de Argentina, a Anabel, con quien trabajamos cotidianamente, su función en ARSAT. Y bueno, también a quienes me acompañan en el panel, con quienes también trabajamos cotidianamente, tanto con Gonzalo como con Fernando. Efectivamente, la verdad que no podemos decir que estábamos preparados para... Hola. Sí, creo que... Bueno, no Sí, sé, se me voló el había... audio. Ok. No sé hasta dónde me escucharon. Pero sí, no, lo Hasta que que no venía estábamos diciendo... preparados para esto. Bueno, por eso, implicó creo que un gran esfuerzo de adaptación en adoptar nuevas herramientas, cambiar las dinámicas de trabajo, de funcionamiento, focalizarnos en que todo el mundo tenga una tarea para que pueda seguir contribuyendo con el trabajo de cada una de las organizaciones. Cosas que antes, muchas de las cosas que antes te las resolvía la inmediatez del contacto, de encontrarse en un mismo lugar físico y demás, hoy requieren adoptar nuevas dinámicas que no teníamos, y creo que todavía nos seguimos ajustando. Veo que están conectados varios de los chicos y chicas que trabajan en la subsecretaría, así que sí, es un esfuerzo cotidiano, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista más general de la política pública, lo que está claro es que esta crisis puso de manifiesto una mayor centralidad de nuestro sector, de la conectividad en general, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si bien estas tecnologías y el sector como tendencia ya, digamos, si uno ve los últimos años, las últimas décadas, inclusive venían cada vez ocupando un rol más importante en la sociedad, en cada uno de los ámbitos. Bueno, esto aceleró ese proceso de una manera que lo volvió cualitativamente distinto, digamos, ¿no? Entonces, esa mayor centralidad tiene varias caras. Por un lado, puso de manifiesto la importancia, digamos, transversal, la importancia para los distintos sectores, para acceder a la salud, para acceder a la educación, para acceder al trabajo. Qué importante es poder tener acceso a la conectividad, ¿no es cierto? La conectividad como un habilitador del acceso a servicios y a derechos básicos, y la conectividad que empieza a ser percibida por la sociedad como un derecho y lo empieza a demandar de esa manera, ¿no es cierto? Me dicen, ahí veo que no tenía video, así que ahora lo voy a prender, perdón. Es una de estas cosas que decía que nos estamos adaptando, así que no había usado esta plataforma de Blackboard colaborativo, pero está muy buena, ahí creo que ya lo aprendí. Así que en ese sentido percibí una mayor exigencia de la sociedad hacia el sector, una mayor demanda, y como contracara de eso, digamos, tenemos que hacer valer esa centralidad y a la hora de plantear las políticas públicas, ¿no es cierto?, para que verdaderamente se priorice, y creo que esto está siendo, se está generando mucha conciencia a nivel de todos los actores políticos de la necesidad de priorizar todos los proyectos que tienen que ver con la conectividad. En este sentido, bueno,
los actores estatales o públicos que estamos en este tema, trabajamos en distintas líneas, ¿no? En particular, nosotros trabajamos muy en conjunto con ARSAT y con ENACOM, tomamos varias medidas en el marco específico de la crisis sanitaria para tratar de asegurar que el acceso, que la gente no quede desconectada, y que las redes sean resilientes ante los aumentos del tráfico que se hicieron evidentes en todas partes del mundo y los problemas de congestión que eso genera. No me voy a explayar si bien es un trabajo junto, le voy a dejar las cosas que específicamente lideró el ENACOM para que las desarrollen ellos, pero bueno, alcanzamos, solamente a modo de mencionarlas, trabajamos para alcanzar acuerdos de precios con las compañías, para que los sitios educativos, las plataformas para acceder a materiales educativos sean de libre navegación, sin consumo de datos, la promoción de acuerdos de compartición de infraestructura entre ARSAT y los proveedores mayoristas de Internet y ISP para asistirse mutuamente ante problemas de congestión. El fondeo de programas del Fondo de Servicio Universal, donde seguramente se va a explayar Gonzalo, destinados a sectores vulnerables en particular, a los barrios populares, a las zonas alejadas, a los sectores críticos en el marco de esta crisis, como son la salud, la educación. Y más allá de estas medidas, no dejamos de lado otras cuestiones que nosotros consideramos estratégicas y que retomamos también en estos 6 meses. Desarrollamos un plan para poner nuevamente en valor la televisión digital argentina, que estaba francamente en un estado de bastante abandono, con muchos problemas, con falta de mantenimiento, una inversión que en su momento el Estado hizo de cerca de $1.000 millones. Creemos que nada, es realmente dejar caer ese esfuerzo tan grande que había hecho el Estado para llegar con la televisión digital a muchísimos hogares de la Argentina. No había que dejarlo caer. Hicimos un plan de puesta en valor que implica un esfuerzo de cerca de $4 millones, que es un esfuerzo compartido entre ARSAT y la Secretaría de Innovación Pública. También reactivamos el plan satelital, que había sido desactivado y que hemos puesto nuevamente en marcha. ARSAT está trabajando en un satélite de segunda generación que va a prestar servicios de conectividad en banda Ka y que va a permitir llegar a aquellos lugares con conectividad a los que no se puede llegar por conectividad terrestre, y que no podemos dejar atrás, ¿no es cierto? Son lugares donde hay argentinos queriendo desarrollarse y que necesitan también conectividad. Entonces, creemos que el plan satelital, aparte de retomar la construcción de capacidades tecnológicas propias y demás, nos va a permitir llegar a esos lugares que no se pueden llegar por otros medios. También estamos trabajando con ARSAT y con ENACOM en la puesta en valor, el fortalecimiento y la extensión de la RFEFO, de la Red Federal de Fibra Óptica, en un plan que seguramente vamos a dar a conocer dentro de poco, pero que implica fortalecer la red, renovar
tecnológicamente y también extenderla y llegar a nuevas localidades a las que no se llega hoy en día, ¿no es cierto? Además, estamos trabajando en otros ejes estratégicos, que ya lo he mencionado en otras oportunidades, que tienen que ver con el ordenamiento y tener previsibilidad sobre el espectro radioeléctrico y el espectro que va a disponibilizar el Estado para los distintos servicios. Es un trabajo muy importante porque sabemos que es necesario para las compañías que prestan los distintos servicios de conectividad, en especial en el ámbito móvil. Es necesario disponibilizar más espectro y empezar a trabajar en la atribución de las bandas de 5G, ¿no es cierto? Que la región ha venido avanzando en ese sentido, hay algunos países que están ya no con licitaciones, y como yo siempre digo, la Argentina es un país que tiene una vocación industrial, y creemos que las tecnologías de 5G va a habilitar aún más, si bien hoy, digamos, se están desarrollando muchas capacidades, muchas aplicaciones de Internet de las cosas, los servicios de 5G van a permitir conectar muchísimos más dispositivos, ¿no? Van a generar una capacidad mucho mayor para integrar estas soluciones, y eso va a ser muy importante para tener una industria con una productividad más alta, ¿no es cierto? Y finalmente les quiero contar del proyecto que venimos trabajando con la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, la ONTI, con su director, Nico Karabaski, que es el proyecto de nube de gobierno, que también creemos que es estratégico hacia la administración pública, también va a ser una palanca que nos va a permitir también en la administración pública pegar un salto de productividad, apalancado justamente en los servicios de nube, tanto de infraestructura como de software, y creemos que CARSAT también tiene que tener un rol importante, y lo tiene que poder aprovechar, y los gobiernos nacional y subnacionales también lo tienen que poder aprovechar y poder acceder en términos de servicio, ¿no? Bueno, esos son algunos de los proyectos que venimos trabajando. No me quiero extender más porque están también los otros panelistas que van a contar cosas seguramente tanto o más interesantes que las que les estoy contando. Así que nada, quedo a disposición después para, en todo caso, profundizar con las preguntas. Muchas gracias. Ahora, antes de seguir, de continuar con Gonzalo, me piden un minuto que los panelistas prendan sus cámaras, así hacemos la foto institucional. Ahí está. No sé si se ve el resto. Me falta Anabel, Fernando. Anabel y Fer. Yo la tengo prendida, me veo chiquitita. Ahí estás. Y ahí está Fernando, sí, se van viendo en tandas. Ok, no se ven todas juntas. No se puede. No pasa Se ve nada. el que habla. A medida Continuamos. Claro. A medida que hablamos va apareciendo. Va Va apareciendo. apareciendo la visión del hablante, no hay ningún inconveniente. Bueno, hacemos varias. Proseguimos. Sí, se van sacando de una en la medida que van hablando. Bueno, ahora pasamos a Gonzalo. Desde ENACOM desarrollaron distintas políticas en conjunto con organismos centradas en conectividad y educación. ¿Podrás contarnos un poco más sobre esto?
Sí, para Se no escucha andar medio con mal. un poco lo que el Ahí está. pantallazo general ¿Cómo, perdón? ¿Ahí se me escucha bien? No, ahí está, que no te escuchaba. Sí, 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 se escucha perfecto. Para no andar un poco bárbaro, el pantallazo general muy importante y detallado que brindó Martín. No quiero empezar la exposición sin agradecer a la Universidad de Palermo, lógicamente, esta oportunidad y a Internet Society en el capítulo argentino y a todos los organizadores y las organizadoras que hicieron posible que hoy estemos reunidos acá charlando de algo que, sin lugar a duda, la pandemia puso en el tapete. Contaba Martín, Agustina, respecto a dónde nos encontró la pandemia, y creo que el primer desafío que tuvimos fue de poder hacer que la capacidad instalada funcione. Muchos recordarán aquellas noticias alarmantes y alarmistas que planteaban un posible colapso de la red en Argentina. Lo cierto es que desde NACOM tuvimos que tomar algunas medidas que tenían que ver, digo, eran tres grandes medidas. Una, ya la mencionó Martín, y era un acuerdo colaborativo entre las empresas de tráfico mayorista. Por otro lado, digo, en los usuarios y consumidores respecto de un uso responsable de la red, y un tercer sector importante tenía que ver con los grandes generadores de contenidos audiovisuales en las redes, inclusive no solo a Google y a las principales redes sociales, sino también a la explosión que tuvo, por mencionar algunas de las más conocidas, OTT de películas y de series más conocidas. Digo, una vez que transcurrió ese primer momento de aislamiento social preventivo y obligatorio, empezamos a andar con nuestra capacidad instalada rápidamente, empezamos a trabajar junto al sector privado. Esto también lo dijo Martín. Me parece que los grandes desafíos que tenemos en materia de conectividad, en materia de telecomunicaciones, no son desafíos ni solo públicos ni solo privados. Nosotros entendemos la necesidad de establecer prioridades desde lo público, pero prioridades que en definitiva vamos a alcanzar sinergiando entre el sector público y el sector privado. Entonces, la importancia de establecer una agenda común, una agenda del sector en su amplia mayoría, y que tienda no solo a ampliar el universo de argentinas con posibilidades, algo que parece, digo, en las grandes ciudades parece que estamos hablando de una extrañez. Sin embargo, la tonada me vende, yo vengo de Salta, y les puedo garantizar que hay otra de las cosas que dejó en el tapete la pandemia. Y tiene que ver con algo que seguramente también es muy conocido, pero que no tenía la centralidad de la discusión. Y tiene que ver con que nos encontramos con una Argentina muy desigual también en términos de conectividad y de infraestructura en la materia. Entonces, tenemos por un lado una Argentina hiperconectada en los principales centros urbanos, con las deficiencias y las quejas que todos podemos tener respecto al servicio, pero después tenemos una Argentina profunda, no me gusta decir interior, sino una Argentina profunda, donde casualmente, miren la paradoja, donde residen las economías regionales que nosotros debemos conectar con los principales centros urbanos, en donde el despliegue territorial se ralentizó, en donde las inversiones privadas fueron un poco más perezosas para llegar a todos los rincones de nuestra patria, y es donde nosotros rápidamente establecimos políticas que priorizaron esos lugares. Digo, y en ese marco yo quiero encuadrar y hablar lo que significa la sinergia de trabajar todos juntos, porque
dentro de este diagnóstico y este análisis que dejó al descubierto rápidamente la pandemia, otra de las grandes enseñanzas fue que nadie se salva solo. Y eso creo que también lo podemos aplicar a nuestro sector. Y es importante, por eso, en las medidas que recién anunciaba Martín, pobre que lo cito tanto, pero es el costo de ser preopinante, digo, cuando conjuntamente desde el gobierno nacional, independientemente del organismo que la instrumente, sea la Secretaría de Innovación, la Subsecretaría TIC, o que lo llevemos adelante conjuntamente desde NACOM con ARSAT, digo, y nosotros priorizamos desde el gobierno nacional una inversión verdaderamente millonaria y muy importante en la utilización de los fondos de servicio universal, tienen que ver no solo con llevar conectividad y servicio de telefonía móvil a aquellos lugares que nunca tuvieron la oportunidad de estar conectados, sino que también tiene como objetivo ir a la base de la pirámide del sistema, ¿no? A fortalecer esos pequeños proveedores locales, esas pequeñas cooperativas de esa Argentina profunda, para no solo consolidar, mantener el empleo en un momento tan difícil, sino con la enorme posibilidad de, a través de una inversión pública, también sostener y generar como industria una cantidad y un horizonte de nuevos empleos importantes. Digo, cuando uno analiza, más allá de la coyuntura, los nuevos yacimientos de empleo que existen en la actualidad en el mundo entero, sin lugar a duda, tenemos la responsabilidad hoy, en esta Argentina post-pandemia, de trabajar y de levantar la mirada, entendiendo que vamos a hacer una suerte de mascarón de proa respecto de la reactivación económica nacional y regional también. Por eso, digo, yo soy amigo de ese trabajo conjunto, inclusive en el acuerdo de precios que alcanzamos con el sector privado en un momento muy sensible y de zozobra para la sociedad argentina, establecer reglas claras con el sector privado para que no haya, no haya objetivos que no sean compartidos. Y no quiero terminar la locución si en realidad la que fue tu pregunta, Agustina. Digo, en materias de educación, algo mencionó también Martín, que como verán trabajamos todo el tiempo juntos y recién previo a la charla no viene al caso, pero mañana a la mañana compartimos otro panel también en el Consejo Federal de la Función Pública. Pero les quería contar, digo, fue rápidamente algo que trabajamos con el ministro de Educación, Nicolás Trota, respecto a el rating 0 de algunas páginas, que fue verdaderamente exitoso. Por ejemplo, la web, cabe mencionarlo, seguimoseducando.gov.ar, esa web tenía un tráfico que rondaba las 10.000 visitas, y 10.000 visitas mes, digo, no era algo que significativo, ni mucho menos, todo lo contrario. Y digo, al primer mes de ASPO nosotros tuvimos 5 millones, poco más de 5 millones de visitas. Eso no solo habla a las claras de un éxito, entre comillas, de una decisión, sino que principalmente la conciencia, y cuando la ciudadanía argentina se apropia de una política pública, en este caso en materia educativa, una página, por cierto, muy interesante, donde se podían descargar no solo material, sino que había una guía orientativa para docentes que no estaban acostumbrados a esta situación y acostumbradas, lógicamente, a quienes nos tocó acompañar el proceso educativo. Sin embargo, eso con liberar los portales de los ministerios de educación provinciales. Independientemente de esta decisión, había que trabajar en readecuar esas webs que no estaban diseñadas, lógicamente, para a partir de esto, es que es en el programa Juana Manso, un programa que tiene trabajar en la conectividad en todas las escuelas de la Argentina.
actualmente poco más del 40% de las escuelas de los servicios escolares tienen conectividad. Eso es una cuenta pendiente y para la cual estamos destinando más de 2.000 millones de pesos. Esto lo menciono porque hay un programa concreto en el que vamos a avanzar. Hay una segunda instancia que tiene que ver con los dispositivos digitales, y acá me permito hacer perdón, que me había ido, me permito hacer un paréntesis, y tiene que ver cuán importante fue una política como Conectar Igualdad, que a través de la excusa de la entrega, digo de la excusa de la entrega de una tablet a un estudiante o a una estudiante, lo que hacía era ingresar un dispositivo digital de calidad en un hogar argentino. Entonces, muchas anécdotas conoceremos seguro los más de 190 participantes que acá veo, de padres o madres que realizaron una búsqueda laboral o hicieron la búsqueda de trabajo, o terminaron sus estudios, o pudieron conectarse con sus queridos a través de instalar antenas o hacer los enlaces. Hoy lo que nosotros es también un cuello de botella respecto a los digitales de calidad. También estamos pensando con diferentes organismos del Estado en hacer una política no solo coordinada, sino complementaria en lo que hacemos. La tercera, con, eh, con una gran plataforma gratuita, de navegación gratuita, que permita tanto dar como recibir clases, y eso es lo que nosotros tenemos como objetivo, lo cierto no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, en donde todos estamos aunando esfuerzos en la cuota parte que nos toca, para, junto con el Ministerio de Educación, hacer una política pública en materia educativa, contando con una herramienta digital verdaderamente en toda la región. Bueno, ahí se me perdió Gonzalo. Bueno, gracias, Gonzalo. Pasamos a Anabel. Anabel, ¿cuál es la visión de organismos como ISOC en este contexto? Bueno, antes que nada quiero contarles un poquito, o aunque sea brevemente, qué es ISOC, qué es Internet Society, que bueno, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, de carácter internacional. Y ISOC Argentina, o el capítulo de Argentina, es uno de los capítulos regionales que en la actualidad, bueno, contamos con más de 900 miembros activos. Entre ellos tenemos como miembros a usuarios, a organizaciones, a empresas, a universidades, y bueno, y todo aquel profesional o usuario de Internet, o que sea parte de la comunidad, que trabajan de alguna manera para esta creación de un mejor entorno de conectividad y de desarrollo de Internet. Había preparado una presentación para contarles un poquito y mostrarles, bueno, nuestras redes sociales, y para que vean un poco las iniciativas de Internet Society. Voy a tratar de pasar brevemente, digamos, para que no, digamos, no nos vayamos de tiempo. A ver si puedo compartirles esta presentación. No sé si pueden verla. No, yo por lo menos no, está la pantalla. Ahí sí. ¿Ahí pueden verla? Ahora sí. Sí, Ana, ahí está. Perfecto, bueno.
en pos de pasarlo brevemente y por lo menos para que tomen notas de nuestras redes sociales, de la organización. Antes que nada, si bien ya hemos tenido la bienvenida de las autoridades de la universidad, puntualmente quiero contarles de que este webinar ha sido un desafío. Tenemos más de 200 conectados de toda la región, no solamente de Argentina. Y si bien, bueno, este es nuestro cuarto encuentro, es el primero que ha sido un desafío organizarlo en forma virtual, ya que los anteriores fueron todos en forma presencial. Así que agradecerle otra vez a la universidad por este espacio de diálogo, de discusión, de intercambio de ideas, y también por agradecerles por este desafío de tener en estos tiempos de conectividad tan complicados, de alguna manera, tener a más de 200 personas en esta plataforma. Como les decía, en iSoc Argentina tenemos miembros no solamente argentinos, sino de toda la región. Me gustaría compartirles nuestra página de internet y nuestras redes sociales para que todo aquel que quiera ser miembro de Internet Society, somos una organización sin fines de lucro. Cualquier ciudadano, cualquier persona puede ser miembro sin ningún tipo de costo de esta asociación y acceder a información, a talleres, a capacitaciones y a las iniciativas que llevamos adelante desde iSoc Argentina para trabajar por Internet. Por iSoc Argentina, digamos, por la comisión directiva de esta organización, han pasado personas digamos, muy reconocidas. La Cámara Argentina de Internet, CABASE, forma parte del consejo directivo de la organización. Muchos ingenieros, ingenieras han pasado por este capítulo, y es uno de los más antiguos de la región. El año pasado cumplimos 20 años, así que para nosotros, a los que trabajamos de forma honorífica en esta asociación, es un orgullo ser parte. Les quería compartir un poco la situación de conectividad que monitorea de alguna manera la asociación, ya sea desde la región o puntualmente en Argentina. Contarles las barreras que vemos desde la asociación, compartirles nuestras ideas respecto a las políticas públicas y a las iniciativas que pueden ser un fomento a la conectividad y de alguna manera para bajar estas barreras. Bueno, ¿cómo afectó el tráfico de Internet el COVID, esta pandemia que estamos pasando en todo el mundo? Bueno, la realidad es que lo que hemos marcado al principio es que esta situación de alguna manera ha resaltado la importancia del acceso a la conectividad, del acceso equitativo en todo el país, sobre todo en países como el nuestro, donde la geografía y las distancias son tan diferentes. Bueno, esta situación sanitaria que ha sido inédita, digamos, por la que estamos atravesando, nos pone de alguna manera enfrente a un desafío que tenemos que atender rápidamente, y de alguna manera esta realidad de la conectividad se agrava en poblaciones que son más vulnerables. Así que bueno, en este contexto, Internet Society como organización también adoptó una serie de programas y de medidas para fomentar redes con acceso equitativo a la conectividad, particularmente en los países más vulnerables o que tienen, digamos, porcentajes de conectividad más bajos. Yo los invito a que ingresen a la página web y van a ver todos los programas y todas las iniciativas que está llevando la Internet Society de alguna manera para paliar este momento tan particular. Bueno, un poco cuál es el monitor que llevamos la conectividad en la región. En este gráfico lo que plasmamos es la penetración en los principales países de nuestra región, y
y lo que están viendo como porcentajes de hogares plasmados en este gráfico es los hogares con acceso a conectividad a Internet fija, y donde se puede evidenciar además que entre 2018 y 2019 creció un 5,4% de acuerdo a lo que venimos monitoreando año a año. Y bueno, este cálculo se realizó en base a la variación que se evidenció ponderando en cada país de acuerdo a la cantidad de hogares. Pueden ver que si bien la conectividad es muy pareja, está entre el 40 y el 50%, podemos ver países como el nuestro, Argentina el 56,1%. Estos datos son tomados a finales de 2019, así que puede haber variado un poco respecto al dato actual de hoy, pero fíjense, países como Perú y Ecuador están mucho más bajos en conectividad respecto al resto de los países de la región. En Argentina, puntualmente, la conectividad aumentó un 32% desde 2015 hasta más o menos septiembre de 2019, que es el último monitoreo que estuvimos haciendo. Y bueno, esto de alguna manera representa más de 2,22 millones de nuevos accesos en los últimos 4 años. Después les voy a dejar, porque estamos un poquito cortos con el tiempo, no quiero abusar de este espacio, pero después les dejo a disposición estos números. Y también, bueno, continuando, les muestro algunos números de cómo evolucionó cada tecnología en los últimos 4 años, que es lo que monitoreamos. En este tablero podemos ver que la conectividad wireless creció un 300% respecto a otras conectividades alámbricas, como puede ser ADSL, fibra al hogar o cable módem. También cómo evolucionaron, digamos, los rangos de velocidades en los últimos 4 años. Podemos ver que las velocidades, esto puntualmente estamos viendo de Argentina, no de la región, este tablero, si bien aumentó el porcentaje digamos, las velocidades de más de 30 megabits por segundo, fíjense que entre las velocidades más bajas sigue siendo el porcentaje más alto de conectividad. Así que en ese sentido todavía hay una tarea bastante importante. Acá me están diciendo que no cambia la diapositiva, no sé si están todos pudiendo ver esta placa. Estamos viendo la placa de acceso a Internet móvil en Argentina por provincia. Bueno, continúo. Acá lo que veíamos al principio eran la cantidad de accesos a Internet fijo. Acá lo que estamos viendo de alguna manera es el número de radiobases o nodos B de cuarta generación por provincia a 100.000 habitantes. Este dato no está otra vez actualizado a julio de 2020, sino que es el último dato que tomamos. La fuente tanto de la Cámara Argentina de Internet como del Ente Nacional de Comunicaciones está tomado a finales de 2019. Podemos ver también esta brecha digital entre Perdón, se quedó, por lo menos yo lo que veo en la diapositiva, quedó en la de conectividad fija. No avanzó. Sí, no avanza la presentación, Ana. Desconecto y vuelvo a conectar. Dale, tenemos unos minutitos más. Bueno.
No sé si ahí están viendo Sí, la Sí, pantalla. ahí está. Eso es de Bueno, Internet por provincia. en el medio pasaron un par de pantallas, pero bueno, no, como les decía, les dejo a disposición para que compartan con todos los asistentes la diapositiva. Lo que le quería mostrar un poco en esta placa es cómo esta brecha digital todavía se ve evidenciada en las grandes urbes o en las grandes ciudades respecto quizás a provincias con menor densidad poblacional. Fíjense, digamos, los porcentajes de conectividad móvil en Córdoba y en Buenos Aires respecto a lo que puede ser en Santa Cruz, en Mendoza, en Salta. Fíjense, Salta está alrededor del 40% junto con Jujuy. Así que bueno, esto un poco evidencia o deja en evidencia todavía las brechas de conectividad entre algunas provincias y otras. A medida que los países en la región son más dispares en cuanto a densidad poblacional o tienen más concentración de población en alguna ciudad respecto de otra, de alguna manera esos países reflejan números similares respecto a la brecha digital. Bueno, ¿qué barreras existen a la hora de terminar con esta brecha digital que evidenciamos? Bueno, acá dividimos tres tipos de barreras: barreras comerciales, que tienen que ver justamente con lo que decíamos, la baja densidad poblacional, las zonas geográficas complejas, que de alguna manera incrementan los costos de despliegue. Barreras geográficas que tienen que ver con zonas rurales que están alejadas de las grandes poblaciones, zonas montañosas o de difícil acceso. Fíjense, en Argentina, con un país tan diferente, lo que puede ser hacer un despliegue de infraestructura en zonas de montaña, en los cuales también después el mantenimiento puede ser de mucha dificultad. Y también barreras socioeconómicas que tienen que ver con el poder adquisitivo, el nivel educativo, el género, la edad de esas poblaciones, y también las habilidades digitales o las normas socioculturales que se tienen respecto al uso de la conectividad. Que de alguna manera, ¿qué es lo que nos falta para lograr una conectividad de calidad? Bueno, acá Internet Society toma un diagnóstico basado en tres ejes que tienen que ver con, de alguna manera, relevar la situación actual en cada país, identificar iniciativas y modelización de programas que se adecúen a cada país, o en este caso en Argentina, quizás a cada provincia o a cada zona, y también establecer mesas de discusión y una hoja de ruta para establecer estos programas de los que hablábamos. ¿Qué políticas públicas se evidencian que fomentan a la conectividad? Bueno, acá seleccionamos algunas, como por ejemplo puede ser la operación de redes nacionales de acceso mayorista a Internet, como en el caso de Argentina, la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT, créditos y subsidios a cooperativas, a pymes, a licenciatarios TIC locales que dan servicio de acceso a Internet a los clientes finales, y también la optimización del uso del espectro radioeléctrico para la banda ancha inalámbrica. Es una política pública fundamental para el crecimiento de conectividad puntualmente inalámbrica. Algunas iniciativas que no dependen de la infraestructura pueden ser subsidios para planes o dispositivos de conectividad, programas de capacitación en habilidades digitales y desarrollo de aplicaciones para demandas puntuales de cada región o de cada población. Y bueno, con esto doy por terminada. No sé si estoy bien con el tiempo. Les pido disculpas que no, digamos, no sé por qué no avanzaban las slides, pero bueno, les comparto la presentación para que puedan tener todos los números y las líneas de lo que comentamos. Muchas gracias.
Está perfecto, gracias Anabel. Después les vamos, para todos los que se están pidiendo en el chat, después les vamos a enviar la presentación de Anabel. Ahora vamos a pasar a nuestro último orador, a Fernando, antes de abrir el espacio a algunas preguntas muy poquitas, si quieren ir escribiéndolas en el chat, así las vamos receptando, se los agradezco. Puede que sean breves porque estamos excedidos con el tiempo, así que Fernando, si querés tomar la palabra y hablar un poco de las acciones que llevaron adelante desde el sector educativo y un poco sobre la aplicación Cuidar. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ahí está. Bueno. Antes que nada quería agradecer a los organizadores del evento y a la universidad por invitarnos bueno, al resto de los panelistas porque creo que estamos como armando las piezas de un rompecabezas, ¿no? Estamos hablando de distintos aspectos. Yo voy a complementar con las dos patas que tienen que ver con mi actividad actual. Una de ellas relacionada con mi tarea habitual en la fundación, que tiene que ver con un proyecto educativo, y la otra con esta tarea a la que nos hemos dado en el contexto de la emergencia sanitaria, que tiene que ver con la aplicación Cuidar. La Fundación Sadowski, como les contaba, tiene un área educativa, que es la que me toca dirigir, y nosotros nos dedicamos a colaborar en que la enseñanza de las ciencias de la computación, lo que normalmente en el lenguaje coloquial simplificamos en el término programación, llegue a todas las escuelas del país. Para hacer eso trabajamos con las universidades públicas de todo el territorio en programas que hacen de todo, desde difusión de qué significa la actividad informática hasta la generación de material didáctico, la elaboración de cursos de formación docente, etc. Mucho de nuestro trabajo, diría la mayor parte de nuestro trabajo, se brindaba de manera presencial en todo el territorio y nuestra actividad coloquial consistía, tenemos un grupo pequeño de capacitadores que viajaban por todo el territorio, que viajaban por todo el país, haciendo formación de formadores, ¿no es cierto? Formando a los equipos universitarios para que ellos a su vez pudieran trabajar con los docentes y las docentes de todos los rincones del país. Bueno, como se imaginarán, para nosotros eso fue un cambio muy importante, ¿no? La pandemia nos imposibilitó la actividad como la veníamos haciendo y a su vez, digamos, nosotros hacíamos estas formaciones y estas formaciones luego se transformaban en sendas capacitaciones o talleres que se hacían en las escuelas. Varias cosas hemos aprendido. La verdad es que, como ustedes saben, durante la gestión anterior se decidió en un programa que se llamó Aprender Conectados, que más allá de que tuvo una ejecución bastante irregular y que no se cumplió en todo el territorio, donde sí se cumplió, consistió en que en lugar de entregarse computadoras para que los chicos llevaran, digamos, que fueran la computadora de cada chico, los famosos programas 1 a 1, y que los chicos se las llevaran a la casa, había una serie de computadoras en las escuelas. Nosotros siempre consideramos que la existencia de equipamiento en las escuelas es mejor que la no existencia de equipamiento, pero que había un problema desde la conceptualización de esa forma del programa, porque si los chicos no tenían computadora en las casas, toda la actividad tecnológica quedaba solamente reducida al ámbito de la escuela, ¿no? Además a un momento específico, porque si en la escuela hay un kit, un carrito de computadoras, mientras las usa un grado no la usa otro, mientras las usa una división no las usa otra. Bueno, esa situación, esta cosa de que los chicos no podían continuar con los proyectos educativos en sus casas, yo quiero hacer mucho énfasis en esto, ¿no?
estoy haciendo mucho esfuerzo para evitar la palabra hacer la tarea, porque no se trata solo de hacer la tarea en la computadora, se trata de que si queremos transformar la educación y movernos a otras formas de concebir el trabajo en el aula, pensar en que lo que sucede en nuestras escuelas no es solamente alguien que está exponiendo y tenemos unos alumnos en un rol pasivo, sino que hay lo que se llama enseñanza activa, tenemos alumnos y alumnas que están participando, que están realizando su aprendizaje trabajando por proyectos. Bueno, ese trabajo por proyectos es muy difícil circunscribirlo solamente a lo que pasa en el aula. Entonces, la falta de disposición de computadoras en los hogares atentaba también contra estas formas de trabajo escolar mucho más interesantes, más ricas, más productivas. Bueno, no solo pasó eso, sino que la verdad es que nosotros nos hemos encontrado, tenemos como información de primera mano, porque, como les contaba, tenemos una relación de trabajo muy estrecha con colegas en todo el país que están todo el tiempo en contacto con las escuelas, y nos hemos encontrado con que la cantidad de chicos que pueden hacer, que pueden continuar su educación en las escuelas públicas de manera virtual desde su casa, está muy, muy por debajo de lo que nos gustaría. Y no solo tiene que ver con problemas de conectividad, no solo tiene que ver con problemas de conectividad, o sea, o mejor dicho, con falta de conectividad, sino con no contar con los dispositivos, ¿no? Y ahí tenemos de todo. Tenemos desde los chicos que no tienen ninguna otra computadora en su casa, o los hogares donde sí tienen otra computadora, pero que se comparte con el resto de la familia, que también tiene que llevar adelante sus actividades o intenta llevar adelante sus actividades de manera remota. Entonces, la verdad es que la continuidad educativa digital ha resultado mucho más desafiante de lo que imaginábamos, y acá vemos de alguna manera las consecuencias de no haber continuado con los programas uno a uno, ¿no? Y acá yo quiero ser muy claro, me parece que Conectar Igualdad, que así se llamó el programa anterior, fue mirado con lupa. Y había una crítica que tenía que ver con a ver si encontrábamos un chico que estaba usando la computadora para jugar, a ver si no la estaba usando todo el tiempo para hacer la tarea. Las computadoras en los hogares son infraestructura. Es un ladrillo sobre el cual construimos el resto de las políticas públicas. Nosotros no cuestionamos la utilidad de las rutas en base al propósito con el cual los vehículos se desplazan. No preguntamos qué van a hacer, entendemos que tienen que estar para que nos podamos desplazar. Bueno, lo mismo de la misma manera tenemos que empezar a concebir a los programas socioeducativos que entreguen computadoras a las familias que lo necesitan en los hogares. Así que yo lo primero que quiero decir es bienvenido al programa Juana Manso, y esperemos no volver a encontrarnos como humanidad ni como país con un desafío de la escala de esta pandemia, pero que si así sucede, o incluso para el resto de los desafíos que tiene que enfrentar nuestro país, sepamos que contamos con una base infraestructural que son chicos que tienen computadoras en las escuelas y que pueden continuar haciendo proyectos educativos y de todo tipo en sus casas. También una cosa que me parece importante remarcar es que no hay que confundir los dispositivos, ¿no? O sea, es cierto que cada vez hacemos más cosas con los celulares, y es cierto, existe la anécdota de aquel alumno voluntarioso que hizo la composición tipeando con la habilidad que tiene, hizo escribió todo un cuento en el celular. No confundamos la excepción de aquel que hace un esfuerzo sobrehumano con lo que es deseable exigirle al grueso de la población. Hay dispositivos que están
pensados mayoritariamente para consumir contenido creado por otro y que tienen alguna capacidad de producción. Hoy en día son los celulares, el dispositivo para la creación de contenido siguen siendo las computadoras. Entonces, el hecho, no tampoco confundamos el hecho de que algunos chicos tengan celulares con decir que tienen la posibilidad con que eso suple la computadora en la casa. Eso es otra de las cosas que nosotros hemos aprendido y nosotros en el contexto de la pandemia decidimos tratar de colaborar a la continuidad educativa, es decir, más allá de esos programas que tenemos que van a fondo, que forman a los docentes, que tratan de prepararlos para que hagan un trabajo de largo aliento, un trabajo de alguna manera metido en el contexto escolar. Bueno, armamos una sección que los invito a visitar, que se llama Programar en Casa. Nuestra página web es www.program.ar y ahí la van a encontrar, donde generamos contenido para las familias, ¿no? Tratamos de pensar especialmente en aquellos chicos y aquellas chicas que no tenían todas las condiciones dadas, entonces es contenido que se puede trabajar desde el celular, contenido donde estamos suponiendo que no hay un docente que acompaña todo el tiempo y que tiene que venir más bien con un video explicativo, donde a diferencia de las temáticas más tradicionales, donde por ahí los padres tienen alguna experiencia previa por su propia trayectoria escolar, cuando hablamos de ciencias de la computación o de programación, los padres y las madres no tuvieron ese contenido en su propia formación, entonces es difícil que puedan acompañar a sus hijos e hijas. Entonces tratamos de suplir esto con material que de alguna manera le transmite las consignas y las explicaciones a los chicos, pero también a los padres. Bueno, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, estamos muy contentos con el resultado, pero eso tiene muchas limitaciones. De vuelta, no hay que confundir. Me parece que una de las lecciones que me gustaría que nos lleváramos, al menos de mi aporte el día de hoy, es no hay que confundir los mejores esfuerzos, los muy valiosos paliativos de la emergencia con aquello que es deseable para la normalidad. Así como hemos aprendido que algunas cosas que parecían imposibles hacer de manera virtual son posibles, esta misma charla, cuántas reuniones, ¿no? Cuántas reuniones hemos resuelto de manera virtual que en otro contexto nos hubiesen requerido perder un montón de tiempo viajando de un lugar a otro de la ciudad. Entendemos que si hay una pequeña ganancia que nos ha aportado esta situación de crisis sanitaria, tiene que ver con esos descubrimientos. Tenemos que ser muy cautos en separar la paja del trigo y entender qué cosas llegaron para quedarse y qué cosas tenemos que desechar cuando podamos recuperar algún nivel de normalidad, porque son solo buenas muletas, pero queremos volver a caminar y a correr sin ellas, ¿no? Eso un poquito para redondear o para resumir los aprendizajes que hemos hecho como en la pata educativa. Me tomo unos minutos para meterme en la aplicación Cuidar. Como saben, Cuidar es una de las respuestas que ha tratado de dar la Argentina, de las herramientas que ha disponibilizado la Argentina para tratar de enfrentar la crisis. Cuidar es un proyecto conjunto de la Secretaría de Innovación Pública, del Ministerio de Ciencia, la Fundación Sadowski pertenece al Ministerio de Ciencia y es donde nosotros empezamos a participar, y en el que colaboraron, del Ministerio de Salud, perdón, y en el que colaboraron a través de la Cámara de Empresas de Software, varias empresas del sector. Y también articulados a través de la Fundación Sadowski, investigadores e investigadoras del Sistema Científico Argentino, del CONICET. A ver, algunas cosas aprendido. Hay que ser muy cuidadosos con el tecno-optimismo, ¿no? A lo largo de la concepción de Cuidar y su puesta en funcionamiento, aparecían todo el tiempo
interlocutores, no solo del Estado, sino de ONGs y del sector privado, que tenían alguna idea de qué se podía hacer con aplicaciones. Disculpen, alguna idea de qué se podía hacer con aplicaciones y nos hemos encontrado con muchas expectativas desmedidas. Es decir, la tecnología puede ayudar a administrar una crisis, a dar mejores respuestas, pero nunca va a ser la solución. Esto me parece que tenemos que entenderlo y requiere un manto de humildad a todos aquellos y aquellas que nos dedicamos a la tecnología para poder dimensionar claramente cuál puede ser el aporte que hacemos desde la tecnología, desde las telecomunicaciones, de la informática, y cuál no puede ser el aporte, ¿no? Me parece que eso tenemos que tenerlo muy claro. Y otra de las cuestiones que aprendimos es que, como les contaba, en la concepción de cuidar hasta que llegara a su forma actual, hubo innumerables discusiones con actores de todo tipo, del sector público, del sector privado, de las ONGs, y yo me llevé el aprendizaje de que muchas de esas conversaciones hubiesen sido más fructíferas, más ricas, un poco menos trabajosas, si esos interlocutores hubiesen tenido una mejor formación en tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto, dejo de lado acá a los que sí, ¿no? O sea, hemos encontrado muchos interlocutores muy formados que, por más que viniesen de otros campos del conocimiento, que tuviesen otras trayectorias, eran interlocutores muy válidos para pensar una política pública que tenía como una de sus patas a la tecnología. ¿No? Dejemos de lado a los que concentrémonos por un momento en los que no. Porque me parece que este es uno de los aprendizajes que me gustaría que nos lleváramos. Y por ahí lo podría resumir de esta manera. Creo que hoy en día ninguno de nosotros aceptaría que en un puesto de decisión, ya sea en una organización pública o en una organización privada o incluso en una ONG, las personas encargadas de las decisiones de más alto nivel no tuviesen formación económica, ¿no? Hoy en día creo que entendemos que parte de formular, entendemos y todos aceptamos que parte de formular o discutir una política pública requiere necesariamente un conocimiento bastante profundo de la economía, sin que eso nos haga economistas, ¿no? Pero tenemos que poder tener, si vamos a discutir cómo se hace una política pública, tenemos que poder discutir con los y las expertas en economía, tenemos que poder tener una discusión rica, profunda, no podemos ser amateurs totales, principiantes, externos por completo. Ahora bien, creo que uno de los aprendizajes, así como hace un momento dije que la tecnología no va a resolver por sí sola ninguna de las ni de las crisis, ni de las necesidades, ni de los desafíos que tiene nuestro país, creo que sí tenemos que entender que va a estar presente en la definición de estrategias de resolución de la mayor parte de esas dificultades y desafíos. Es decir, no es suficiente, pero sí es necesaria. La tecnología nunca es suficiente para resolver un problema, pero hoy en día parece ser cada vez más necesaria, parece ser cada vez más ineludible. Entonces me parece que lo que nos está faltando es entender que no pueden definirse políticas públicas a las que luego se las condimente con tecnología, sino que las tecnologías deben formar parte de la mesa de decisión de las políticas públicas que las van a necesitar. ¿Qué políticas públicas van a necesitar tecnología? Diría que casi todas en mayor o menor medida. Resumiendo, retomando la idea anterior, digo que me parece que hemos aprendido que
así como hoy en día exigimos que las personas que toman las decisiones y que opinan, estoy hablando también de actores del sector privado, del tercer sector, que opinan sobre las políticas públicas, tienen que tener, no alcanza para constituirse en un interlocutor válido, tener un conocimiento específico de un sector particular, sino más hay que tener un abanico más amplio de conocimientos que incluye, por ejemplo, a la economía, también podríamos hablar de la comunicación. Bueno, hoy en día hay que incluir tecnología en ese combo de conocimientos que es importante que todos y todas tengamos. Entonces eso, de alguna manera, este es el momento donde voy a decir que llegué a la conclusión de que era importante lo que yo ya creía que era importante antes de empezar. Lo aclaro, lo admito, pero aún así lo voy a decir. Esto enfatiza la importancia de incluir conocimientos sobre tecnología desde la escolaridad temprana para que todos nuestros alumnos y nuestras alumnas ojalá lleguen a puestos de decisión, ojalá tengan la oportunidad no solo de ser beneficiarios de políticas públicas, sino también decisores y decisoras de políticas públicas, y que cuando lo hagan con conocimientos muy amplios que incluyan conocimientos profundos sobre cómo funciona la tecnología para que puedan entender las mejores formas de hacerlas interactuar con el resto de las patas de las políticas públicas. Así que con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muy claro. Viendo la hora, sepan disculpar, estamos un poco ajustados, así que vamos a pasar muy pocas preguntas. Quedarán el resto acá en la medida de lo posible, los oradores las contestarán por otra vía, pero vamos a empezar con la primera, que está dirigida a Martín Olmos y a Gonzalo Quilodrán. ¿Están pensando en algunos cambios regulatorios para el sector? Bueno, sí, estamos trabajando en temas regulatorios, temas que tienen que ver, que se han vuelto claves, que tienen que ver con compartición de infraestructura, que tienen que ver con facilitar el despliegue de infraestructura. Esto me lleva también a un tema que seguramente con Gonza vamos a charlar mañana en la reunión que tenemos con el Consejo Federal de la Función Pública, con representantes de las provincias, la importancia, esta importancia que todos, digamos, reconocemos, ¿no? de mayor centralidad en la conectividad, bueno, tiene que venir acompañada de un compromiso también de facilitar esta cosa, de facilitar este tema del despliegue, ¿no? La conectividad, o sea, nuestro sector, nosotros como autoridades en el sector público, regulamos, facilitamos, habilitamos, pero es un sector que se construye con cientos o miles de pymes y de cooperativas, empresas medianas, grandes. Entonces, nosotros de nuestro lado, también parte de nuestra tarea es facilitarle la tarea a ellos, ¿no es cierto? Y en este sentido, nosotros, bueno, tenemos una organización institucional como país que es federal, que consagra la autonomía municipal en la Constitución, pero entendemos que las TICs y las telecomunicaciones son una materia federal y esencial, y eso ha quedado clarísimo con esta pandemia. Y en ese sentido, necesitamos el compromiso de todos los actores, de todos los niveles de gobierno, para trabajar en esto, porque no podemos disociar por lo menos parte del problema, no puede ser disociado respecto del acceso, de la cobertura, de los servicios TICs, respecto de lo que son las barreras de conectividad, sobre todo a nivel local. Ahí necesitamos el compromiso de todos los actores, sacar los miedos respecto de todo lo que son el tema de las radiaciones no ionizantes, generar conciencia, contribuir con información y bueno, trabajar con todos estos actores
para facilitar. Y bueno, y parte también de esta tarea incluye cambios regulatorios que simplifiquen, que reafirmen la materia federal y esencial de las telecomunicaciones. Gracias. Martín, Gonzalo, desde NACOM, ¿están analizando algún otro tipo de actualización normativa que quiera sumar? No sé si... ¿Lo perdí? Sí. Bueno, pasamos a la próxima pregunta para Anabel. Anabel, ¿qué opinas sobre los nuevos equipos Wi-Fi que aparecieron en el mundo como Ser Ubiquiti, Cambium, TP-Link? ¿Crees que serían una herramienta para conectar gente en Argentina? Bueno, de hecho en Argentina estas marcas puntualmente de equipamiento ya están en uso, ya hace unos cuantos años. Me gustaría hacer por ahí alguna diferenciación que tienen que ver con estos equipos y que sí, fundamentalmente han hecho que los WIS o los Wireless Internet Service Provider, digamos como la sigla en inglés, que son de alguna manera las pymes que prestan servicio de Internet por medios inalámbricos, digamos, con el uso de este equipamiento, que son de alguna manera accesibles al mercado, hace que los despliegues sean mucho más rápidos y mucho más económicos. La diferenciación que me gustaría hacer es que en la regulación de lo que tiene que ver con el uso del espectro radioeléctrico existen lo que se llaman bandas licenciadas y bandas no licenciadas. Las bandas licenciadas son las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico que necesitan una licencia específica para hacer un uso particular. En cambio, las bandas no licenciadas son bandas de frecuencia que no necesitan una licencia y que de alguna manera es un espectro compartido y que todos los WIS o los Internet Service Provider pueden utilizar. Puntualmente estos equipos de radiocomunicaciones, digamos, o equipos de radioenlaces o de distribución de Internet inalámbrica que me mencionas, son muy accesibles en el mercado y trabajan en estas bandas no licenciadas, por lo cual, digamos, la conjunción entre lo económico de los equipos y el uso de la banda no licenciada hacen que definitivamente sean despliegues más económicos y más rápidos. Así que sí, creo que de alguna manera que haya cambiado y evolucionado la tecnología y que hayan aparecido en el mercado estas marcas y estos equipamientos, definitivamente ayudan a la conectividad. Agustina, te perdimos el audio. Agus, no te escuchamos. Está sin audio. Se nos perdió la moderadora. Bueno, no sé si volvió Gonza, si quería agregar algo respecto a la pregunta. También... Estoy, Martín, ¿me escuchás? Ah, sí, sí. No, ahí estaba leyendo una pregunta respecto de las tablets, laptops, que habló Fernando. No, eso lo contestó él, perdón. Eso me parecía importante, no sé si estaba dentro de las preguntas, pero digo, la necesidad de trabajar en la renovación del parque digital. Digo, siempre destacar que la conectividad tiene esas dos caras y la necesidad de un trabajo coordinado y complementario entre diferentes organismos del Estado, telcos, entidades financieras
para garantizar masivamente que los hogares argentinos puedan contar con dispositivos óptimos para las tecnologías actuales. Me parece que eso como política pública es un dato importante, y mencionar que venimos trabajando desde la Secretaría de Innovación, ENACOM, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Productivo, no me quiero olvidar ninguno de los actores del ecosistema que hacen posible hoy este trabajo, y que el día de mañana pueda ser, digo, también parte de la reactivación de la industria nacional o de ensamblaje, y lo que nosotros sabemos que significa, y la cantidad de puestos de trabajo que eso genera, ¿no? Volvió Agustina, la veo a Gracias, Agustina y con Gonzalo. mejor calidad. Sí, ahí volví. Sepan disculpar, tuve que reconfigurar el sonido por el cambio de dispositivo. Bueno, tenemos la última pregunta, que era para Fernando, como les estaba diciendo antes de ser muteada. Al margen de la entrega de hardware, ¿hubo algún acompañamiento en donde se educa a la sociedad para aprovechar estos recursos, o interacciones con otros gestores no tecnológicos? Sí, a ver, una cosa que los que trabajamos en educación sabemos es que la formación docente es como el helado, siempre es insuficiente, ¿no? Quiero decir, no tenemos que confundir el genuino reclamo del colectivo docente sobre el pedido de más formación con la ausencia de formación, ¿no es cierto? O sea, ha habido y sigue habiendo, incluso durante la gestión anterior, hubo distintos formatos de formación docente. Después podemos discutir si más profundo, menos profundo, más largo, menos largo, más acompañados, menos acompañados, pero hay que entender que este es un camino largo. Y también, de vuelta, ¿no? Con esta idea de que el equipamiento es infraestructura, no, digamos, hay que entender cuál es el lugar que tiene el equipamiento. Es decir, no tenemos que exigir que el equipamiento tecnológico en las escuelas se use todo el tiempo. Por ejemplo, el otro día leía un documento en el cual una persona que trabaja en la escuela en el rol de acompañamiento tecnológico dialogaba con una maestra que la maestra le decía, esto era en la primera, decía, hoy voy a trabajar un collage. Y esta persona que hace el acompañamiento tecnológico le decía, mira, hay un programa para hacerlo en las compus. Y yo decía, malísima idea. Utilicemos las computadoras para lo que hacen falta, aquellos donde son buenas, y para hacer un collage, hagamos un collage. El collage apunta a otros objetivos, a trabajar la movilidad fina, etc. No hay que empecinarse con la tecnología resuelve algunas necesidades, pero no todas, y entonces, de la misma manera, el rol de la tecnología en las escuelas es que se utilice cuando la necesitamos, no que se utilice por la utilización misma, ¿no? Entonces me parece que hay que entender eso, digamos, que hay que seguir trabajando en la formación docente, que bienvenido que se utilice más en las escuelas cuando se tiene que utilizar, y no hay que preocuparnos por los momentos en los que no se está utilizando. Hay una mirada más fina que hacer, que preguntarnos si hay una necesidad que debería cubrirse con tecnología que no se está haciendo, pero no el empecinamiento. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a todos. Hay muchas preguntas todavía. Sepan disculpar, pero estamos muy excedidas con el tiempo. Los invito a que el chat queda todo guardado, sus preguntas están guardadas. La universidad irán acomodándolas para que cada uno obtenga. A modo de cierre y para concluir este primer webinar en el que, bueno, vimos los problemas de los que hablaron todos los oradores, que todo está girando en torno a la conectividad, básicamente, tomando un poco lo que estuvieron comentando, y me parece importante reforzar estos conceptos comunes que surgieron de las presentaciones de todos, no solamente desde sus presentaciones, sino en general en todos los aspectos de lo que esta crisis nos está dejando, ¿no?
Lo importante es que ese trabajo conjunto y mancomunado, porque reforzamos este concepto de que nadie se salva solo. El COVID, esta pandemia, nos vino a reforzar algo que ya conocíamos. Hay muchas desigualdades en el acceso a la tecnología, sobre todo en sectores vulnerables que han sido históricamente postergados en la sociedad. Y esto nos dispara a generar políticas públicas que les garanticen las mismas oportunidades en las mismas condiciones. Pero si hay algo más fuerte que nos deja esta pandemia es lo determinante que es el rol del Estado en situaciones de envergadura. Como de derechos fundamentales de la sociedad o como un mero vedor o tutor, sino como un agente activo en el sector tecnológico por sobre todo y como el habilitador de los recursos y la tecnología necesaria para que todos estos derechos que tenemos los ciudadanos se migren al plano digital, pero pensándolos desde la tecnología como base. Así que, bueno, nuevamente, y ya para terminar de cerrar este panel, les agradezco a todos los que nos escucharon, les agradezco sobre todo a los oradores por habernos dado su tiempo para volver a abrir un año más este espacio, a la universidad nuevamente por siempre abrirnos las puertas al capítulo de ISOC y bueno, quedaremos a disposición y los vemos en el próximo webinar que es segundo martes de septiembre, en el que vamos a hablar de desafíos de infraestructura y de ciberseguridad.